Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy te vamos a contar qué es la cláusula de reposición a nuevo y por qué es tan importante tenerla en cuenta cuando aseguramos un automóvil 0 kilómetro. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de la última semana, hoy con la visita de José Luis Espert. Quédate con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus preguntas. Muy bien, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamil Escala y hoy nos está acompañando Augusto Posleman para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Arrancamos con todos los temas que tenemos para hoy y arrancamos con información del mercado bancario porque algunas entidades vienen impulsando su oferta de microcréditos para brindar financiamiento a los emprendedores a los fines de ampliar su capacidad productiva. Santiago presenta información sobre este tema. Una noticia muy importante, sobre todo si se desconoce, que las principales entidades financieras tienen programas especiales de microcréditos. Esto, bueno, tiene una trayectoria en las últimas décadas muy importante. Ha servido en muchas partes del mundo justamente para sacar gente de la pobreza y aquí en Argentina se utiliza para fomentar los microemprendimientos. Muchas personas que por ahí no pueden demostrar ingresos y necesitan por ahí de poco dinero para poner en marcha un emprendimiento unipersonal o por ahí de algún grupo de amigos o de familiares, bueno, pueden acceder a estos microcréditos a tasas muy convenientes en las principales entidades bancarias. ¿Qué entidades ofrecen microcréditos en Argentina? Bueno, bancos de primera línea como el Banco Ciudad, el Banco Credicop, el Banco Supervil, Banco Santander Río, Banco Galicia, Banco Provincia. Bueno, arrancan en los más económicos en torno al 48%. Puede parecer alta, pero si uno pide un préstamo personal, la tasa de interés no es mucho más baja hoy en día que ese porcentaje. ¿Y de qué monto estamos hablando? Bueno, desde 2.000 hasta 60.000 pesos. Si uno es buen pagador, se va incrementando el monto al que le prestan. Y algo muy importante tener en cuenta es que no se necesita justificar ingresos. Esto es un dato muy importante porque la gente que no puede justificar, por ahí trabaja en negro en el mercado informal y no tiene un recibo de sueldo, bueno, termina yendo a algunas entidades de estas que con el DNI solamente le dan un crédito, pero cobran una tasa de interés mucho más alta que estos microcréditos que se pueden obtener, como te decía Alejandro, en las principales entidades financieras. Tasas entonces de 48% y 2 años de plazo en préstamos que arrancan a los 2.000 pesos. Y recordamos, si uno es buen pagador y demuestra buena capacidad de pago, va ampliando. Esos 2.000 pesos pueden llegar a ser 60.000. Y bueno, además de los bancos hay otras entidades como por ejemplo la Fundación Avanzar, que dirige Marta Beckerman, una prestigiosa profesora de la Universidad de Buenos Aires, que también se encarga de dar microcréditos a aquellas personas que lo necesitan. Muy bien, es una opción para tener en cuenta, si uno es un emprendedor y tiene intenciones de ampliar su capacidad productiva. Bueno, vamos a brindar ahora información sobre un tema muy importante a la hora de asegurar un automóvil 0 kilómetros, que es la cláusula de reposición a nuevo y en qué compañías de seguros esta cláusula es más ventajosa. Nada más ni nada menos que la posibilidad de recuperar el 0 kilómetro si uno tuvo una destrucción total del vehículo o un robo, ¿sí? Un robo donde directamente uno se queda sin el auto y lo tiene que reponer. ¿Pero a qué valor? Bueno, esta cláusula hace que la compañía en determinado periodo, en la vigencia de la cláusula, le devuelva todo el auto del mismo color, del mismo modelo, lo que fuera, pero como si nada hubiera pasado. Y con esa importancia de no perder la ilusión de un 0 kilómetro cuando uno se lo compra y tiene una desgracia, un siniestro al poco tiempo. La clave está en la vigencia y ahora lo que vamos a hacer es repasar de las principales compañías del mercado que lo ofrecen, bueno, qué plazo nos están dando. Bueno, es lo mismo un año que 2 años y podemos ver los distintos ejemplos de las empresas. Atención porque esto rige para pólizas de terceros completo y de todo riesgo, no las de responsabilidad civil, ¿sí? las de mayor valor. Pero bueno, importante saberlo y como siempre, un ejemplo, un Gol Power Plus de 5 puertas, ¿sí? Con aire y dirección por una suma de unos 110.000
pesos. Vemos entonces cómo arrancan las compañías con el mayor plazo, ¿sí? La Meridional, QBE, Zurich y la segunda, 2 años de vigencia para la cláusula de reposición a nuevo. A ver, como para que quede claro, ¿no? Si yo, digamos, soy cliente de Zurich y me roban el auto antes de que se cumplan 24 meses desde que compré el vehículo, la compañía me entrega el dinero para adquirir el mismo modelo 0 kilómetros, el mismo modelo nuevo. La compañía tiene la obligación de reponer el auto entero, tal y como era ese 0 kilómetro. Seguimos repasando los plazos, la vigencia que da esta cláusula. Bueno, y ya tenemos entonces el otro caso, que es el de 1 año. Este plazo lo ofrece Allianz, Federación Mercantil Andina, como así también otras compañías. Recordemos, la segunda era de 1 año y medio, las anteriores de 2 años, 24 meses. Y les decíamos, con 1 año, RCA El Comercio, San Cristóbal y Sancor Seguros. Estas empresas entonces integran también el listado de las compañías que nos ofrecen la cláusula de reposición a nuevo. Importantísimo ir y averiguar cuando uno contrata la póliza si la compañía ofrece esto. ¿Por qué? Por la importancia de la valorización del auto, de no perder cuando uno se compró un 0 kilómetro y tuvo un siniestro muy poquito tiempo después. Muy bien, un tema realmente para tener presente al momento de asegurar un 0 kilómetro. Vamos a comenzar ahora el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales con un Merval que subió a partir del entusiasmo por lo que puede suceder con las negociaciones que se inician mañana entre el gobierno y los fondos buitres. ¿Es así, Augusto? Es así. Hay 2 indicadores básicos que uno puede mirar para ver qué es lo que está pasando en el mercado. Por un lado, tenés el indicador del Melvar, que está en máximos previos al conocimiento de que la Corte Suprema no tomó el caso. Y por otro lado, el riesgo país. Es un indicador bastante conocido por todos que muestra el grado de optimismo o no en los bonos argentinos. Hoy el riesgo país está cerca de 700 puntos, estamos cerca de los mínimos previos a este fallo, con lo cual yo diría es un momento de mucho optimismo para el mercado de bonos hoy. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a ir cerrando este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Estamos nuevamente de regreso. Muy bien, abrimos este bloque. Vamos a hacer, como siempre, vamos a responder consultas sobre la situación de las entidades bancarias. Tenemos la comunicación de Cristian sobre el estado del Banco Nación. El banco más importante del sistema financiero argentino, banco público por supuesto, y el agente también del Tesoro Nacional. Vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 30.470 millones de pesos, depósitos por 217.348 millones y en el último ejercicio tuvo un resultado positivo, en este caso de 3.545 millones de pesos. Muestra buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Nación. Muy bien, cambiamos de tema y esta semana se aprobó en el Senado la nueva moratoria previsional que, en caso de ser aprobada en diputados, como se espera, permitirá que cerca de 500.000 personas en edad jubilatoria que no cumplieron con sus aportes puedan jubilarse. Estefanía Daníbali dialogó con el público sobre este tema. Café Financiero conversó con el público para saber si está de acuerdo con esta iniciativa y si les parece justa. Pienso que no hay fondos suficientes para pagar esa moratoria, es decir, ¿de dónde van a salir los fondos? Tiene efecto positivo y efecto negativo. Yo que soy jubilado me gustaría tener más jubilación, no menos. Sí, estoy de acuerdo, porque creo que da posibilidades económicas hacia la población, parte de la jubilación, digamos. Si se trata de moratoria para los que faltan aportes, estoy de acuerdo darles un tiempo para que se regularicen aquellos que todavía les faltan unos años. No estoy de acuerdo en el caso de que sea una pensión graciable a aquellos que no han aportado durante toda su vida. Sí, estoy de acuerdo porque me parece que es inclusivo a gente que lo necesita, pero a la vez me gusta cuando está bien administrado y se utilizan a las personas que deben hacerlo y que lo hacen moralmente correcto y se le da a la gente que realmente lo necesita. Muy bien. Un hecho importante para destacar es que este proyecto, esta moratoria previsional, fue aprobada en el Senado por unanimidad, es decir, con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Así que bueno, un hecho positivo
encontrar un consenso, ¿no?, en torno a una iniciativa tan sensible que apunta, ¿no?, a brindar un mayor bienestar a las personas de mayor edad, ¿no? Sí, la ley también es inclusiva socialmente, incluye a mucha gente que no tenga ningún tipo de protección, que pueden acceder también a los servicios del PAMI. Ahora, también es importante que se resuelvan los juicios y aquellas personas que cobran por debajo de lo que deberían cobrar, que también tengan su jubilación justa, ¿no? Sí, un tema también para tener presente. Muy bien, vamos a seguir repasando lo sucedido en los mercados de capitales y en verdad, más bien ahora vamos a analizar, ¿no?, lo que puede suceder en los próximos días con el inicio de las negociaciones entre el gobierno y los holdouts. Ahí lo que estamos viendo, Alejandro, son como dos posiciones muy marcadas al inicio de las negociaciones que pareciera ser lo razonable, ¿no? Por un lado el deudor planteando la de máxima, planteando un esquema de canje igual que el anterior, sin tratar de conceder absolutamente nada por parte del gobierno nacional. Y por otra parte, los acreedores, los holdouts, que estaban planteando, inicialmente exigían un cobro absoluto, como la sentencia lo indicaba, y ya en una segunda etapa mostraron algún tipo de negociación de inicio, diciendo, señores, estamos dispuestos a cobrar igual que le han pagado a Repsol, igual que le han pagado al Club de París. Veremos a partir del lunes, pero me parece que entre medio de esas dos posturas debiera surgir algún tipo de acuerdo, ¿no? ¿Esperás que sigan los movimientos bruscos en los precios de los valores bursátiles en los próximos días? La verdad, en los últimos días no hubo tantos movimientos de volatilidad, digamos, de subas y bajas. Yo te diría que una vez que se conoció el discurso de la presidenta donde manifestó su intención de pagar, de ahí en adelante fueron más bien alcistas los movimientos. Yo te diría que la expectativa por parte del mercado, tanto local como internacional, es que haya algún acuerdo, ¿no? En el medio de estas dos posturas muy extremas, digamos, en los precios está visto que la expectativa y el optimismo es alto, digamos. Si no llegara a ser un acuerdo antes del 30 de septiembre, probablemente el mercado reaccione de forma negativa. Muy bien, bueno, vamos a seguir hablando de este tema en el próximo bloque con José Luis Espert, pero ahora vamos a cerrar este bloque respondiendo a una última pregunta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Luciana, que nos consultó sobre la situación de Allianz, esta empresa presenta un activo de 2.190 millones de pesos, pasivo 1.818 millones, patrimonio 371 millones de pesos, resultado positivo 104 millones, primas 1.198 millones e informa 2.070 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo, estamos estrenando placas y bueno, como siempre, mándennos sus consultas, sus preguntas, les respondemos de esta manera también por internet, mándennos que estamos ahí. Bueno, información, como siempre decimos, muy importante que deben tener en cuenta en el momento en el que están por contratar a su compañía de seguros para tener la certeza de que en caso de tener algún siniestro la compañía va a estar en la suficiente situación de solvencia como para hacer frente a sus compromisos. Cerramos de esta manera el bloque. Al regreso vamos a estar dialogando con José Luis Espert sobre los hechos más destacados en materia económica de la semana. Pues ya estamos aquí con José Luis Espert para analizar los hechos más destacados en materia económica de la semana. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Gracias por venir. Por favor. Una semana en la que, como venimos hablando a lo largo del programa, cayó el dólar paralelo, subió la bolsa, a partir del optimismo por lo que puede suceder a partir de mañana con las negociaciones entre el gobierno argentino y los fondos buitre. ¿Crees que este optimismo que se ha vislumbrado en estos días es justificado por la situación? Si uno mira el track record de Argentina, yo diría pocos gobiernos han sido mejores pagadores de la deuda que el gobierno de los Kirchner, de la que ellos quieren por lo menos, ¿no? Durante la última década, incluso han vaciado de reservas al Banco Central con tal de pagarla. Así que, si uno toma en cuenta eso, si uno toma en cuenta los pasos que dio el gobierno en esta primera parte del año, pagando parte de la deuda con el CIADI, en los juicios perdidos en el CIADI, pagándole a Repsol la indemnización por la expropiación de YPF, documentando la deuda con el Club de París, uno diría, la lógica sería que esto llegue a buen puerto y que Argentina cierre con los holdouts para colocar deuda externa, porque el gobierno lo que hizo, lo hizo para colocar deuda externa, para poder llegar al 2015 no tan golpeado como hoy, digamos, ¿no? Así que sería absurdo defaultear. Ahora, del lado negativo está toda esta efervescencia que el gobierno está logrando, en parte por el apoyo de la clase política del mundo, que es
que si Argentina acepta el fallo, cuidado, acepta el fallo, si Argentina fue a juicio y perdió, digamos, ¿no? Desaparece Argentina por poco, ¿no? O sea, yo veo mucha efervescencia, entonces eso me tiene confundido a mí. Así que yo, como pronóstico, la verdad, no sé. Claro, por eso te hacía esa pregunta, ¿no? Porque uno lo ve al ministro buscando el apoyo de la Organización de los Estados Americanos para aparentemente desconocer el fallo, no queda claro. Ahora hay una ley de indemnidad del Estado, digamos, ¿no? Prácticamente tenemos un Estado inimputable a partir de ahora, ¿no? Pero también da la sanción del Senado. Da la sensación de que se intenta tomar una postura política, ¿no? Para complacer a ciertos sectores del electorado kirchnerista, no sé. Mientras al mismo tiempo se negocia por ahí, como vos bien decís, ¿no? No sé. Con los la verdad que no sé, porque por otro lado, si hicieras un default, de ninguna manera sería como 2001, digamos, ¿no? Cuidado, esto, si vos defaulteás, estás defaulteando la deuda bajo legislación extranjera, que no es toda la deuda que está flotando hoy. El grueso de la deuda está emitida bajo legislación argentina. De 75.000 millones de dólares que tenés flotando en títulos, la deuda en títulos en manos de extranjeros bajo ley extranjera, estás hablando de 32.000 millones de dólares. No sería el mismo incendio que 2001. Cuidado, eso a favor de pensar que pueden defaultear, a lo mejor, ¿no? Por eso, no descartás de plano Yo hoy no te digo... A ver, yo soy economista. Yo pronostico un programa, pronostico medidas. Esto es adivinar qué es lo que va a hacer un gobierno. Es política esto, no más que economía. Un gobierno medio loco también, digamos, ¿no? Porque por ahí hacen cosas medio extrañas. Así que... bueno, siempre siguiendo una lógica política, ¿no? Eso reconozcámoslo. Sí. No, bueno, una cosa es que la lógica política sea loca y otra cosa es la lógica política. Por ahí el país es loco, ¿no? Digamos, ya de por sí, estar haciendo lo que estamos haciendo, estar echándole la culpa a la deuda externa de nuevo, como en el fulgor de los 70, yo te diría, a mí me da vergüenza ajena, porque no hay deuda sin déficit y no hay déficit sin exceso de gasto público. Hay que salvar, si no querés endeudar, si no querés tener buitre, no te endeudes. Hay que salvar, igual digo, la contradicción, ¿no? De estar muchos años diciendo que no se le va a pagar los fondos buitre y ahora de repente llega un acuerdo y pagarles por el 100% no va a ser de lo fácil, que piden. No va a ser fácil, no solo el 100%. A ver, vamos a ponerle números. El que entró al canje, en ese momento, porque con el diario del lunes puede no haber quita. Eso es una cosa absurda, que es lo que hace Pratgay, digamos. Pratgay se equivoca. ¿No? Las quitas nunca se evalúan ex post, sino ex ante. Tal cual. Sí. De acuerdo con la estructura de tasas en el aumento del canje. La quita en valor presente, los que están al canje, estaba entre 65 y 70%. En el cálculo más optimista, hoy ex post, que está mal hacerlo, pero lo voy a hacer simplemente para compararlo con la ganancia que ha sacado un buitre, por ejemplo. Ex post, en el mejor de los casos, en el que entró al canje no tuvo ninguna quita. Si vos metés el cupón, bla, 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 todo el procedimiento. Ahora, si hubo un buitre que compró deuda a 30 centavos y entra al canje y se le paga el 100%, o sea, 1,30, 1,50, incluso haciendo una suerte de quita por los 15 años que no cobra nada, estaría ganando un 200%. Entonces, dibujar eso para un gobierno que ha estado diciendo que nunca les va a pagar no va a ser fácil, digamos, ¿no? Por eso yo digo, por un lado el track record es de que pagan, pero veo mucha efervescencia política hacia favor de que no van a pagar. Bueno, de hecho, Timerman, frente a la UEA, y esto es oficial, lo dijo el canciller, no lo digo yo, dijo... Los que están litigando tienen el canje abierto, entren al canje. Claro, la opción siempre está. Se guarda. Yo no me jugaría que esto se cierra favorablemente. Ojalá que sí, por supuesto, ¿no? Bueno, todas estas son cuestiones políticas o de lógica política, como decías, pero ¿qué hay de la capacidad de pago? ¿Tiene la Argentina los dólares necesarios para pagarle los juicios a los bonistas, por lo menos al 7% que quedó afuera? Mira, acá la historia es la de siempre. Cada peso de aumento de recaudación, la política se lo gasta. Y cuando vos le decís después que se lo gasta, che, ¿no tenés plata para pagar la deuda? Y no tengo plata para pagar la deuda. ¿Qué querés que baje la jubilación, eche gente? Claro, pero esa es una discusión perversa. Porque si vos cada vez que aumenta la recaudación te la gastás, nunca tenés plata para pagar la deuda. Ahora, sin embargo, Entonces, yo diría, claramente que hay plata para pagar la deuda. Porque además la deuda es un tema del presupuesto fiscal, no es un tema del Banco Central. Acá estamos todos locos, pensando que el Banco Central tiene que usarse la reserva para pagar la deuda. El Banco Central no está para pagar la deuda. El Banco Central está para tener una tasa de inflación baja, que no tenemos, y para tener reservas frente a corridas para que el sistema financiero sea estable, que tampoco la estamos teniendo, porque hemos perdido la mitad de las reservas en los últimos 4 años. Entonces acá hay que cambiar por completo la discusión, porque es perversa la discusión que te plantea la política. ¿Por qué? El problema de la deuda es un problema fiscal.
Porque son los políticos que votaron presupuestos que aumentaban el gasto, hacían déficit, se tomó deuda, la deuda no se pagó, fuimos a default, algunos no aceptaron y hoy son buitres. Cuando el buitre es el que te votó el presupuesto, que te llevaba al déficit fiscal y el endeudamiento. Claro. O sea, al político hay que decirle, flaco, baja el gasto público, hace algo. Así como presupuestás la asignación universal por hijo, el subsidio a Entel, a la telefónico, a la no telefónico, al tren, o lo que sea, presupuesta el pago de la deuda. Sin embargo, aquí se pagó deuda con reservas internacionales y cayeron bastante, pero sin embargo, en los últimos meses no paran de subir. Están casi en los 30.000 millones de dólares, a pesar de que se depositó este pago en el famoso Banco de Nueva York. El apretón monetario que existe en enero tuvo ese efecto, digamos, ¿no? Pero el tema de la deuda hay que cambiar el foco. El tema de la deuda es un tema de la clase política, es un tema fiscal. Ellos debaten todos los años un presupuesto y dentro del presupuesto de gastos o derogaciones tiene que estar el tema de la deuda. Vos estás hablando justamente, ¿no?, del tema del gasto y en los últimos días, ¿no?, por ejemplo, se dio el aumento, ¿no?, en el boleto de colectivo. Habla de un gobierno que está intentando, ¿no?, tener una política sí, pero eso está mal. de contención, ¿no? Pero puede reventar a la gente a tarifazos ahora, después que la reventá con la tasa de inflación. A ver, el gasto público es 1,5 billones de pesos. ¿Sabe cuántos son los subsidios a la energía, al transporte público? No llegan a 150.000. O sea, los subsidios que el Estado hace al sector privado no llegan al 10% del gasto. ¿Sabe dónde está el gasto? En empleo público. 500.000 millones de pesos. Y tampoco va a ser tan simpático, ¿no?, echar a miles de empleados públicos. El sector privado sí echa gente. Ahora, el sector público no se puede echar gente, porque eso tiene costo social. ¿Entendés? Nos estamos también tiene costo político, obviamente, de subir las tarifas colectivas, ¿no? Es una decisión política, sí, ¿no? ¿Cuál de los dos costos políticos se suma, ¿no? El político no tiene duda que si echa un empleo público ese voto lo pierde seguro, porque es su cliente. Ahora, subir la tarifa puede quedar en el aire, digamos, ¿no? Por eso es que siempre van a preferir sacudirle al sector privado que pagar el costo político con su clientela. Pero es una discusión... Bueno, pues los argentinos tenemos que tener en cuenta en las próximas elecciones. No tenemos que permitir que siga esta discusión. Te digo, nos están ganando por goleada, ¿eh? A nosotros, al sector privado, a la gente de a pie, digo, ¿no? Ahora, hablando de tarifa, José Luis, esta semana también se anunció un aumento de 4% en las naftas, comenzando por YPF y siguieron las otras empresas. ¿Cómo te parece que se está manejando YPF del sector público, una empresa, digamos, estatal, que fue expropiada y que aparentemente está funcionando con las reglas del sector privado? Bueno, esto demuestra claramente que lo que quería el gobierno era quedarse con la empresa, pero con toda la rentabilidad que le negaron al sector privado en su momento. Esto ha pasado con todas las estatizaciones que han hecho, digamos, ¿no? La no rentabilidad que se le negaba, o la rentabilidad que se le negaba al privado, cuando fue estatizada, se le reconoció, digamos, porque este fue un proceso estatizador encubierto, pero lo ha sido, digamos, ¿no? ¿Y te parece que va a tener algún tipo de repercusión sobre los precios? Se anunció un aumento del programa de precios y cuidados en torno al 4 o 5%. ¿Te parece que el aumento de las naftas va a yo tener te diría, impacto en... La inflación está entre 2,5 y 3% mensual. Puedes tener algún mes de 2, pero la inflación está entre 2,5 y 3 mensual, está cerca de 37, 40% anual. Esa es la tasa de inflación de Argentina, te diría. Es alta. No, es alta. Yo no veo riesgos de hiperinflación, pero sí, es una inflación alta. De hecho, va a ser 10 puntos más alta que el año pasado la tasa de inflación, ¿eh? ¿Y crees que la inflación se va a mantener en estos niveles también el año que viene? Mira, a ver, para contestarte la pregunta e introducir... Tenemos igual 30 segundos. Ok, el año pasado fue 25% la inflación, este año 35%, el año que viene puede ser arriba de 40%, depende de la tasa de evaluación. ¿Tenés esa expectativa vos? Sí. Bueno, muy bien. José Luis, de esta manera, la opinión, entonces, el análisis de José Luis Espert sobre las negociaciones que mañana se van a iniciar con los fondos buitre y el resto de las cuestiones que hacen a la situación de la economía argentina. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.